Esta noche vamos a ver un tema muy importante. Se llama el fuego que no se apaga. Y tiene mucho que ver con el verdadero avivamiento, la consagración del creyente, el servicio, el proyecto y, ¿por qué no?, la expansión del reino de Dios. Amén. No nos podemos quedar en una sola posición. Estamos llamados a crecer. Estamos llamados a ser cada vez de mayor tamaño espiritual y numéricamente. Pero quiero ir contándoles algunas cosas en cada una de las reuniones, para que vamos teniendo una idea de cómo el Señor obra, cómo el Señor tiene un proyecto, y lo que viene de parte de Dios, nada ni nadie lo puede impedir. Amén. Corría el mes de enero del año 1975. Obvio que la mayoría de ustedes, tan bellos todos, no habían nacido, ¿no? Viajé a la ciudad de Cali, a la convención nacional que regularmente se ha celebrado allí cada año. Y en aquella ocasión, en la escuela dominical o el culto misionero, el tema que presentó el predicador fue: la mies es mucha y los obreros pocos. Ocurrió que esa palabra para mí fue contundente, fue penetrante, muy poderosa, y esa mañana el Señor me llamó para el ministerio. Yo no le comenté a nadie, guardé eso en mi corazón. Fue una experiencia gloriosa. Regresé a mi casa y seguí con las labores del campo. Yo soy campesino, mi profesión inicial fue la agricultura. No me avergüenzo para nada de ello, es una labor honrosa, digna, aunque mal remunerada en algunos casos. Pero qué bendición labrar el campo y ver las plantas y mirar ese gran principio que está establecido en la palabra: la siembra y la cosecha. Fue corriendo el tiempo y yo le decía al Señor: si tú me das una señal, algo que confirme que definitivamente yo voy a ir a trabajar al campo, a servirte a ti en la obra, tú harás exactamente lo que haya que hacer. Desde enero corrió el tiempo hasta el mes de agosto, y el 8 de agosto a mi casa en la finca llegaron a visitarme el hermano Eliseo Duarte y el hermano Mario Cadavid, pioneros de la obra en Antioquia, muy reconocidos por ese brillante ministerio que han desarrollado. El hermano Mario ya no está con nosotros, él partió con el Señor. El hermano Eliseo sigue ministrando maravillosamente en Estados Unidos, Canadá, Cuba, Colombia. Sigue siendo un guerrero todavía, con mucha energía en las filas del ministerio, en la obra de Dios. Amén. Fueron a decirme que debía arreglar mis cosas, salir a la obra. Yo era prácticamente el administrador de todo en la finca, tenía buena solvencia económica, no me faltaba nada en términos ni espirituales ni materiales. Pero el Señor nos llama desocupados, Él llama gente ocupada. Amén. Para mí esa fue la confirmación. Me dieron más o menos las pautas, y el lugar para ir a predicar era Abejorral, al oriente de Antioquia. Eso fue viernes, así que yo arreglé mis cosas el sábado,
hice pues algunos acuerdos con mi padre para el tema de la finca, cosechas y todo lo que había pendiente. El lunes muy temprano, el 11 de agosto, salí para Abejorral, porque tenía la absoluta certeza que el Señor me había enviado para proclamar aquí su palabra. Lo que comenzó a suceder acá es muy largo de contar, pero la prueba de que eso vino de parte de Dios son ustedes mismos. Amén. Gloria a Dios. La obra de Dios se inició, hubo mucha persecución, no fue fácil, las condiciones económicas eran realmente insalvables, es decir, parecía que todo era imposible. El hermano Eliseo me dijo, aquí le vamos a dar para que pague el primer mes de alquiler. Me dio 500 pesos y vamos a procurar hacer esto por espacio de 6 meses. Comida, transporte, vestuario, tantas cosas que seguramente va a necesitar, los cuervos le llevarán. Yo no le vi problema a eso. Yo sabía que el Señor estaba conmigo. Así que feliz de estar con ustedes acá. Seguramente encontraré personas de esa época, qué bueno. Y muchos que han venido luego, y Dios bendiga a todos los que continuaron. Yo me regresé de Abejorral ya en el año 79, estuve unos 4 años acá, para ir a Santa Bárbara, donde el Señor me permitió estar apenas 13 años. Y allá me encontré con estos amigos. Eran así grandes desde que los vi. Así que, hermanos, la obra de Dios no se detiene. Agradezco tanto al Señor, porque hasta hoy Él me ha guardado. Hace unos 2 años venía orando pidiéndole al Señor que me permitiera regresar acá. He venido algunas veces, pero ya hace muchísimo tiempo, tal vez 20 años o más, que no venía. Pero verles a ustedes es gratificante. Es la evidencia clara que la obra de Dios no se detiene. Así que ya vendrá el momento, les tendré muchos detalles de todo lo que ocurrió en esa época y cómo en el curso de apenas 2 años habían aquí 80 personas bautizadas en el nombre del Señor Jesús. Cómo el Señor obró maravillas, cómo hubo sanidades, hubo milagros, como también peligro de muerte. Estuve varias veces en situaciones muy difíciles en que pensé que era el final de mi vida. La persecución era muy agresiva, pero nada, absolutamente nada, pudo detener la obra de Dios. Así que un abrazo para todos y vamos a procurar estos días. Ya el pastor pues seguramente nos dará la agenda de trabajo. No perdernos absolutamente nada. El Señor trae una palabra poderosísima para todos. El Señor está hablando maravillosamente ya en este final de mi carrera, que pienso que todavía el Señor me va a permitir hacer un gran trabajo en esta última etapa. Él ha estado haciendo cosas muy grandes por la palabra. Acabamos de llegar de una gira por el continente europeo. Visitamos muchas ciudades hermosas, entre ellas Italia, las Islas Canarias, Madrid, Sevilla, San Sebastián, que es el famoso País Vasco, zona limítrofe con Francia. Encontramos muchas iglesias bellas y ellos, con todo cariño, les han enviado a saludar en el nombre glorioso de Jesús. Así que la familia es grande, maravillosa. El fuego que no se apaga. Gloria a Dios. Hermanos, conectando
con el comentario que acabo de hacer esta palabra, vamos hoy a confirmar por la Escritura que lo que Dios enciende, el fuego que viene de Él, nada ni nadie lo puede apagar. Vamos a tomar una porción de la palabra para poner como base de esta reflexión, de esta enseñanza. Les informo que estos mensajes se graban, son subidos a las redes sociales, a nuestra página www.pastorgabrielalvarez.com, a YouTube, se envían por WhatsApp a centenares de personas, así que ustedes aquí son beneficiarios directos durante estos días de este gran trabajo de proclamación del Evangelio y la palabra. Vamos a ver en Levítico, el capítulo 6, nos dice desde el verso 11, Levítico capítulo 6, desde el verso 11. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Todos en voz alta el verso 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Soberano Dios y Padre Celestial, estamos en tu presencia, queremos proclamar tu palabra. Soberano Señor, que tu nombre reciba gloria y alabanza. Que esta palabra que tú envías no vuelva vacía. Que esta palabra sea prosperada en aquello para lo cual tú la envías. Habla a los niños, habla a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Padre precioso, gracias por este amor y esta bondad que tú muestras al enviarnos todavía este alimento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Maravilloso estar en la presencia de Dios. Amén. Y sobre todo con este gran propósito: ser edificados por su palabra. Vamos a mirar un poco el entorno histórico con relación al fuego que no se apaga. El pueblo de Israel, como seguramente sabemos muy bien, estuvo cautivo en Egipto por 430 años. Al cabo de ese tiempo, por cierto muy prolongado, el Señor escogió a Moisés para que fuera el mediador y el que hiciera, si se pudiera decir, los trámites de la gran liberación. Así que Moisés fue un hombre usado maravillosamente para que este proyecto saliera adelante. Él debió presentarse delante de Faraón, llevaba su vara en su mano. Él venía de Madián, donde había estado viviendo 40 años, y se dedicaba a pastorear ovejas. Cuando regresaba, es cuando mira la zarza que ardía y no se consumía. Él sintió una viva curiosidad y quiso acercarse. ¿Por qué causa esa zarza ardía y no se consumía? Es cuando el Señor le dice: quita, Moisés, quita el calzado de tus pies,
porque la tierra en que tú estás es tierra santa. Efectivamente, él obedeció aquella palabra, recibió la gran comisión. El quitarse el calzado era un símbolo de empezar una nueva vida. Atrás quedaba Madián, sus ídolos, sus malas costumbres seguramente. Y ahora él iniciaba una nueva etapa. Había estado 40 años en Egipto educándose en las academias o las universidades de aquella época, otros 40 en Madián, y vendría ahora una nueva etapa, 40 años para servir a Dios. Y sobre todo ahora no pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, sino pastoreando el rebaño del Señor. Ya ahí encontramos una linda lección. Se preparó 80 años para servir 40. Es decir, por cada año de servicio, 2 de preparación. Aquí ya uno encuentra cosas lindas. Si usted quiere tener un buen sermón que dura, digamos, media hora, una hora, debería orar por lo menos 2. Amén, amén. Y prepararse por lo menos una semana. Y ayunar y vigilar. Una cosa es estar acá durante unos minutos. Bueno, pudiera ser una especie de pasarela, pudiéramos tener como una figuración, pero aquí no estamos solo para darnos una vitrina. Aquí debemos venir para que Dios nos use poderosamente. Bien, entonces se presentó delante de Faraón, echó la vara en su presencia, la vara se convirtió en serpiente. Los hechiceros hicieron lo mismo, tiraron las varas, se convirtieron en serpientes. Cualquiera diría, bueno, entonces todo es igual. No, no es igual, porque dice que la vara de Moisés devoró las varas de ellos. La señal de Dios está por encima de todo. Se produjeron muchas plagas, hubo muchos milagros. Finalmente el pueblo salió y fueron al desierto. Ese peregrinaje duró 40 años. Y el Señor ordenó hacer un santuario, una tienda maravillosa, era armable y desarmable, lo que llamaríamos una tienda móvil, con cantidad de elementos, instrumentos, figuras, que desde luego sería muy largo explicar. Pero una de las cosas que se necesitaba en ese santuario era el fuego. Amén. Había 2 altares. El uno estaba a la entrada, por la primera puerta, la entrada al atrio, y allí estaba a unos pocos metros de la puerta el altar de bronce. Un poco más al fondo estaba la fuente de bronce, que era donde debían lavarse las manos y los pies los sacerdotes que venían a ministrar o al lugar santo o al lugar santísimo. Seguía luego una segunda puerta. La primera estaba sobre 4 columnas, la segunda estaba sobre 5 columnas. Y ahí, entrando al lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Por eso el Salmo 84 habla de los altares. No habla de uno, habla de, en plural, los altares. Estaba el altar del holocausto a la entrada y el altar del incienso al fondo. La gran pregunta, ¿y el fuego? De pronto Moisés era experto en fuego. Había estado en el desierto, tal vez le tocó encender una hoguera, preparar un asado. A lo mejor había otros también expertos en esa materia. Pero el fuego del altar no podía ser encendido por el hombre. Debía ser encendido directamente por el Señor. Amén.
Es decir, de una manera milagrosa. Por eso es lindo cuando entendemos que lo que nos sostiene, lo que nos da vida, lo que nos da la fortaleza, no es nuestra fuerza humana, no son nuestras habilidades. Aquí seguimos perseverando por muchos años, pero es por la gracia y el poder de Dios. Así que ocurrió lo que tenía que suceder. Donde leímos en capítulo 6 está la instrucción, pero vamos a ver el acontecimiento ya en el momento en que sucede. Es el capítulo 9 del mismo libro de Levítico. Nos cuenta el verso 22 y siguientes, Levítico 9, 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Ahora lean conmigo en voz alta el verso 24. Y salió fuego de delante del Señor y consumió el holocausto con sus grosuras sobre el altar. Y viéndolo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí está el milagro. Allí en ese altar, que era de bronce, se presentaban los sacrificios. Es bueno anotar que el sacerdote era el vocero del pueblo para con Dios. El pueblo no podía acercarse a Dios directamente. No, tenía que hacerlo a través del sacerdote. Así que el sacerdote recibía el buey, o recibía la oveja, o recibía la paloma o la torta de harina, dependiendo, porque había mucha variedad de ofrendas, y ya era él el que la presentaba en el altar. El pueblo estaba afuera. Les informo que hoy no hay barreras. El camino hacia el lugar santo y santísimo fue abierto por el Señor Jesucristo, y podemos entrar directamente y hablar con Él. Tenemos acceso directo. Pero aquí surgen varias preguntas que sería bueno responder. Bien, se encendió el fuego. Fue milagroso. La gente se asombró al ver esa maravilla. Pero ¿y qué sigue después? Precisamente donde leímos al inicio, entonces están las instrucciones. Había que alimentar ese fuego. Personas, había un buen grupo encargado solo de traer la leña para estar atizando, decimos en nuestro argot, en nuestro idioma, atizando el fuego. Si la gente no traía la leña, los encargados, y si los que estaban allí más cerca no atizaban, no ponían los carbones juntos, no le daban al viento el espacio para que soplara continuamente allí sobre la leña, pues el fuego se iba a apagar. Si se apagaba el fuego, había problemas, porque las ordenanzas indicaban que todo debía ser consumido por ese fuego para que subiera el olor grato a la presencia de Dios. Nosotros, aunque estamos ya muchos miles de años después de estos acontecimientos, tenemos hoy una tremenda responsabilidad. Usted pensará, eso fue bajo la ley, eso no funciona ahora. Claro, lo que pasa es que ahora es diferente. Allá era un fuego físico, era un fuego literal, pero ahora en la iglesia debe arder el fuego del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Debe arder continuamente en el altar y no se debe apagar.
Entonces, ¿cómo se mantiene? ¿Qué haremos para que no se apague y por el contrario cada vez sea más fuerte? Se necesita los leñadores, los que traen el combustible para alimentar ese fuego. Así como la gasolina es combustible, el petróleo es combustible, el plástico es combustible, la leña es combustible, les informo que la oración es el mejor combustible para alimentar el fuego del Espíritu Santo, el fuego del avivamiento. Y estaban ahí desde la mañana, porque claro, ardía el fuego, lo alimentaban bien seguramente en la tarde para que toda la noche ardiera, pero había que madrugar, porque justo había que volver a alimentar. Y aquí quiero darles unos detalles, esto es fascinante. Ese fuego cumplía varias funciones. La llama, es decir, cuando estaba con mayor fuerza, era para consumir el holocausto. Imagínense, para consumir un buey, para consumir 20, 30 ovejas. Porque no solamente se dio allí, ya más adelante, cuando Salomón dedicó el templo, y la historia la encuentra en segundo libro de Crónicas, capítulos 6 y 7, eso es para tener la referencia, luego leerlo en casa. Dice que él presentó todos esos holocaustos, él oró, dedicó el templo al Señor, y lo mismo ocurrió, descendió el fuego y consumió todos los holocaustos. Y el efecto fue igual, el pueblo se postró y adoró y exaltó al Señor de la gloria. Entonces, cuando una iglesia descuida la oración, cuando un creyente, iglesia diríamos el conjunto de creyentes, todo el grupo, pero a nivel individual, cuando alguien descuida la oración, porque no tiene tiempo, porque le da pereza, porque le da sueño, hay muchas maneras de disculparse. Entonces, el altar interior, ese fuego que debe arder aquí, ese fuego que nos lleva al evangelismo, ese fuego que nos lleva al perdón, ese fuego que nos lleva a soportar la ofensa, la persecución, aún la enfermedad, lo que venga, no importa, porque estamos llenos del fuego, del ardor, del Espíritu en nuestro corazón. Para citar un ejemplo, Jeremías, siempre que él predicaba, él mismo lo cuenta en su capítulo 20, dice que recibía oprobio, la gente se burlaba de él. En la época de Jeremías se habían perdido prácticamente todos los valores. Había orfandad de gobierno, había orfandad administrativa en la nación. Era una época, llamemos, crítica para el país. Jeremías era el profeta, así que cuando él anunciaba, él predicaba que debían reconciliarse, debían amar a Dios, debían obedecer su palabra, prepararse porque venían cosas terribles, la gente se burlaba. Así que él dijo, no me voy a acordar más de él, no voy a predicar más en su nombre. Y estaba en ese plan de renuncia, pero él mismo cuenta, no obstante, yo sentía un fuego ardiendo dentro de mí. Y traté de sufrirlo, es decir, traté de resistirlo. Traté de aguantarme y de todas maneras renunciar y de todas maneras no ir más adelante. Pero ese fuego seguía ardiendo. ¿Por qué? Porque Jeremías era un hombre de oración. Era un hombre que sabía buscar la presencia de Dios en las madrugadas, en los atardeceres. Y aunque lo pusieron en aprieto muchas veces, es más, el libro de Lamentaciones, que seguramente todos conocemos, que está a continuación del libro de Jeremías, bueno, son del mismo autor, ese libro da una muestra de cuál intensas serían las oraciones de ese varón. Amén. Y por ser de esa manera, nunca se le apagó el fuego. Amén.
Entonces, cuando él sintió eso, tuvo otra, llamemos, cosmovisión. Miró desde otro ángulo y dijo: mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando el creyente ora, ayuna, vigila, cuando está entregado, cargando leña, la leña es cada uno de nosotros. ¿Acaso Pablo no dice en Romanos 12: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, porque ese es el culto racional, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Pregunto, ¿cuántos desean que el fuego encendido por el Señor siga ardiendo cada vez? ¿Dónde están los leñateros? ¿Dónde está la gente que a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, ya está doblando sus rodillas para hablar con el Señor? Cuando hay esa gente, si es un grupo mayoritario, maravilloso. Pero quienes sean, el Señor comienza a hacer maravillas. A mí me dicen: ay, qué pesar, mire que fulano de tal, incluso era predicador, él tenía un ministerio tan lindo y ahora se enredó en un poco de cosas y hasta se apartó, no ha vuelto más a la iglesia. ¡Qué lástima! El negocio lo hizo caer, o por allá una amiga lo hizo caer, o por allá en una fiesta él se vio tentado al licor y cayó. Yo lo veo desde otro lado. Ni fue el negocio, ni fue el tal licor, ni fue la tal amiga. No, sencillo, él había dejado de cargar leña para el altar. Amén. Y si uno está desconectado con Dios, le puede pasar cualquier cosa. Amén. Un árbol no cae de un solo golpe, no se viene abajo así súbitamente. Cuando el árbol cae, hace tiempo tenía la raíz carcomida por algunos bichos, por algún hongo dañino, tal vez se había ido soltando de la roca lentamente, finalmente cayó, pero hacía tiempo estaba perdiendo su equilibrio, su nivel. Así que el énfasis esta noche entonces tiene que ver con la oración. Amén. Para que el fuego esté siempre encendido. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Ay, hermano, ¿y luego no va a terminar ya? No, estoy haciendo la introducción. Por lo que supe y sospecho, aquí la mayoría vive cerca. Y una caminada después de las 11 de la noche que estemos terminando, sabroso, maravilloso. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hablemos concretamente sobre eso. Bueno, las pruebas están dadas. Yo quería primero darle los argumentos bíblicos. Entonces, se encendió milagrosamente el fuego para el holocausto en el santuario del desierto. Se encendió milagrosamente cuando se inauguró el templo de Salomón. Se incendió milagrosamente cuando Elías desafió a los Baales. ¿Recuerdan? Él propuso: bueno, ustedes sacrifican un buey, lo van a poner sobre leña, yo hago lo propio, sacrifico un buey, lo pongo sobre leña, pero ni ustedes ni yo vamos a poner fuego debajo. Y el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Yo estoy seguro que aquí muchos han visto descender el fuego de Dios en sus vidas. Y ese fuego ha quemado las impurezas, ha quemado la frialdad, el desaliento, la inmundicia, y por eso es que estamos aquí precisamente. Aleluya. Nuestro fuego, hablando ya en términos espirituales, porque ocurrió
en el santuario, ocurrió en el templo de Salomón, ocurrió en el Monte Carmelo. Pero y bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la iglesia? El fuego de la iglesia se encendió el día de Pentecostés. 120 personas reunidas, parece que era leña buena. 120 troncos bien secos, bien maduros, y descendió la gloria de Dios en el aposento alto. Pareciera de pronto un lenguaje hiperbólico, algo exagerado, pero el fuego que se encendió el día de Pentecostés sigue ardiendo hasta el día de hoy. Amén. Sino que nosotros tenemos la responsabilidad de no dejarlo apagar. Vamos a la letra menuda entonces del contrato. Sucede que nosotros, por regla general, yo me incluyo allí, estamos acostumbrados a llegar tarde al culto. Decimos que es por distancia, que es por razones laborales, por tareas domésticas, bueno, inventemos lo que sea. Pero generalmente llegamos tarde. Esa es una excelente disculpa para no orar antes del culto. Genial. Y después de terminada la reunión hay que salir corriendo. Claro, tampoco podemos orar después del culto. Imposible. ¿Quién va a quedarse una hora después del culto aquí? 2 horas. Hermano, disculpe, me deja la puerta ajustadita. Es que yo voy a tener una vigilia esta noche. Voy a estar aquí hasta las 12 de la noche. ¿Siempre le ocurre eso, pastor? Entonces, miren la situación. Llegamos tarde y salimos temprano. ¿Qué oración realizamos acá? Vamos a hacer la cuenta. Al inicio tenemos una acción de gracias. Vamos a, bueno, no es malo decir vamos a iniciar el culto, es correcto, pero deberíamos decir vamos a continuar el culto, porque ya hay como 5 por ahí que de todas maneras llegaron más tempranito, están orando y ya inició el culto cuando llegó el primero a la iglesia, al auditorio. Bueno, ahí en esa oración de inicio pongamos 1 minuto. Bien, 1 minuto, amén. Ahora vamos a orar por las peticiones. Bueno, si son muchas, si hay que presentarlas, a algunos les da por contar qué les pasa. Bueno, echémonos 2 minutos en oración por petición. Estamos votados con la oración por la petición. Una petición especial. Vamos a orar porque se va a realizar una campaña, un programa en X lugar. Otro minuto. Al final, ya se predicó, se llevó la palabra. Hermanos, hemos cantado, hemos orado, hemos oído la palabra, hemos ofrendado. Bueno, en algunas partes oran antes de recibir la ofrenda, a ver si los tacaños se conmueven un poco. Ese silencio lo dice todo. Al final, entonces, vamos a orar para ser despedidos. Y a mí me daba miedo cuando decían, ¿a qué hora salimos despedidos? ¿Por el aire? Algo así. En otras acostumbran, dando un gloria a Dios, quedamos despedidos. Bueno, son frases y no hay nada de malo en ello, costumbres. Esa oración final no alcanza el minuto, porque nos esperan en cafetería. Tenemos una deliciosa comida preparada, no la van a dejar servida. Además estamos recogiendo fondos. Esa oración final, como estamos apurados para ir allá, 30 segundos. Hermanos, todo ese total no suma ni 5 ni 6 minutos. Eso se llama oración congregacional. No tiene nada de malo, es maravillosa. La Biblia lo respalda. Había oraciones de la asamblea, oraciones del grupo en general. Pero permítame decirles que esa oración no alcanza a encender el fuego. ¿Cómo así? Porque la oración debe tener 3 niveles: gratitud, alabanza y adoración. Entonces, si la gratitud es, llamemos express, ¿qué es express? Rápida. Entonces la alabanza también será súper rápida.
Y para ser más exactos, no habrá adoración. ¿Por qué? Porque el Señor se complace en la persona que viene sin afán a darle gracias por ser salvo, por su familia, por su trabajo, por su vida, por su salud. Eso no se hace en un minuto. Gratitud es el intento de pagar una deuda. El intento. Las cosas que Dios nos ha dado no tenemos con qué pagarlas. Ni las espirituales ni las materiales. Él nos ha bendecido con sobreabundancia. ¿Qué es alabanza? Alabanza es reconocimiento. ¿De qué? De su grandeza, de su señorío, de su santidad, de su poder. Eso también lleva tiempo dar alabanza. Y claro, cuando hemos agradecido y hemos alabado, estamos listos para orar. Perdón, para adorar. ¿Qué significa adorar? Adorar es sacrificar. Es dejarlo todo en el altar. Bueno, aquí tenemos entonces ya un resultado maravilloso. ¿Se logra eso en nuestra reunión? ¿Hay el tiempo suficiente? A no ser que sea una noche de vigilia, sea un día de ayuno, es válido. Pero en el culto normal no sucede. Y por las razones ya expuestas. ¿Qué dijo el Señor entonces puntualmente con relación a la oración que puede alimentar el fuego del altar? Eso lo encuentran en Mateo capítulo 6. Dice, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Al nombre del Señor sea la gloria. Entonces el leñador, el alimentador del altar, tiene oración privada. Sabe que yo, por razón de vivir en el campo, me tocó por muchos años traer leña. La leña no se consigue a la vuelta de la esquina de la casa. Nosotros debíamos caminar 1 hora y todavía internarnos allá en el bosque para encontrar los árboles llamemos apropiados, tal vez cómo sacarlo, cómo derribarlo, que no causara daño. Así que es todo un proceso para finalmente cargar esa leña y tener el combustible para lo que se requería. En esa época no había todavía los electrodomésticos, no había nada de esa provisión. La oración es un proceso y hay que meterse en el bosque de la presencia de Dios. Amén. Entonces esa oración privada no es de 5 minutos. Bueno, no debería ser, porque también hay oraciones dormilonas. Es el hermano que se arrodilla, pone cojines para sus codos, cojines para sus rodillas, se pone la manta hasta el cuello, cambia de posición para seguir durmiendo. Eso se llama oración con calambres. Claro. Hermanos, pregunto de nuevo, ¿deseamos que el altar esté ardiendo todo el tiempo? Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. Les estaba contando, y es bueno conectar esta parte, que cuando el altar tenía la llama alta, ahí se sacrificaba el buey, la oveja, el holocausto como tal. Pero cuando la llama bajaba, que consumía todo, ahora quedaban las brasas, lo que llamamos el rescoldo. Ustedes saben que cuando quedan esas brasas está el rojo vivo. De ahí se tomaban unas cuantas de las brasas más rojas y se ponían en un recipiente, se llamaba el incensario, y esas brasas se llevaban al lugar santo. Y sobre esas brasas rojas se vertía el incienso. Era un polvo preparado de varias
ramas, ungüentos con un olor muy agradable, y luego se mecía ese incensario para que entonces hubiese un ambientador. Valga informar que alrededor del tabernáculo olía feo, era un matadero. Creo que alguna vez fuimos a un matadero. Huele horrible. Pero entonces cuando se quemaba el incienso, ese era el ambientador. El mal olor se ausentaba y ahora quedaba el olor grato del incienso ante la presencia de Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando no se enciende el fuego, cuando se deja apagar, ocurren dos cosas terribles. No hay sacrificio de alabanza. Se acaba el sacrificio, porque no hay en qué quemarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una liturgia. ¿Qué es una liturgia? Pues algo parecido a una misa. Ay, pastor. Ay, mejor no hubiera venido, hermano. Claro, hacemos todo mecánico. Entonces resultamos que no hemos cambiado de vida, sino que cambiamos fue de religión. Y en lugar de un rosario, en lugar de unos cantos gregorianos, tenemos unos cánticos de un himnario. Y en lugar de las oraciones mecánicas que teníamos antes, ahora tenemos rezo pentecostal. Aleluya, aleluya, 50 veces, gloria a Dios 50 veces, por poco rezamos los 1000 Jesuses. Y no pasa nada en el culto. Nadie se quebranta, nadie se conmueve, nadie recibe el Espíritu Santo. No hay una sanidad, y es un milagro que haya milagros. ¿Qué pasa? Pues que el fogón está apagado, el altar se apagó, porque los leñadores se dedicaron solo a un ritual. Hermanos, no vamos a conmover el oriente de Antioquia, mucho menos a Colombia, mucho menos a América, con altares apagados. Necesitamos que el fuego de Dios nunca se apague. Al nombre del Señor sea la gloria. Aleluya. Ahora, el perfume era espectacular. Ojalá pudiéramos ver la fórmula, es maravilloso. No tenemos ahora el espacio, pero ese perfume era tan delicado, era tan bien mezclado, todas las especies. Pero si las brasas estaban apagadas, no funcionaba. Era como echar el comino sobre el agua fría y esperar que le dé buen sabor al almuerzo. Y el agua fría está en una vasija y aparte. No, eso es hirviendo. Y quiere que el cilantro también huela rico, déjalo hervir un poco, que el vapor lo absorba. Vamos a verlo entonces en su real dimensión. Necesitamos que el fuego del Señor se reactive. Y les tengo excelentes noticias sobre eso. El que encendió el fuego en el santuario del desierto, en el templo de Salomón, en el monte Carmelo, el día de Pentecostés, es exactamente el mismo que está aquí ahora. ¡Qué maravilla! El Señor no ha cambiado. Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Y si aquí hay altares apagados, llegó la hora de encenderlos. Pero esto lleva, y ya lo dije, un proceso, es unos trámites que debemos hacer. A ver si recordamos lo que Elías dijo cuando ya vio el fracaso de los Baales. Incluso hasta los animó y les dijo: ¿por qué no llaman más fuerte? A lo mejor se fue de viaje. Griten más fuerte, a lo mejor se quedó dormido. Ese Elías era tremendo, ¿no? Sarcástico. Claro, él sabía que el único que responde
es el Dios vivo. Acercaos a mí. Y la gente se acercó a Elías, pero ¿qué hizo? Dice que ordenó las piedras del altar. Eran 12, parece que estaban esparcidas por ahí, regadas. Por allá había una, por allá la otra, no había orden. Había que ponerlas en orden, no sé si puso 6 en fila, luego otras 6 o puso ya 3. No hay mucha información sobre cómo lo hizo, pero ordenó las piedras. Amén. ¿Cómo están las piedras en su hogar? ¿Cuánto hace que usted no habla con la suegra? ¿En serio? ¿Cómo es la relación suya con su esposa? ¿Cómo vamos con el amor a los hijos? Pero no el amor de labios, sino el amor afectivo. Ese que abraza, ese que da besos, ese que felicita, ese que es tierno. Uno de los males de nuestra sociedad es la orfandad de convivencia. Hijos que tienen padres biológicos, pero no tienen padres afectivos. Madres biológicas, pero no madre afectiva. ¿Cómo están las piedras en su hogar? Hay buen orden, hay buena armonía, hay buen compañerismo. Si allá está funcionando bien, le aseguro que aquí también funciona bien. Pero la razón de los cultos fríos, aburridos, largos, que queremos volarnos de ese culto, es porque empezamos mal desde la casa. Pues llegó la hora de hacer arreglos. Pero lo vamos a hacer con todo gusto para que el nombre del Señor sea glorificado. Pero volvamos al aposento, allá a la oración privada, la oración personal. Estaba recordando ahora a David Wilkerson, un gran evangelista de Estados Unidos. Él era un pastor rural, de buen éxito, un hombre sencillo. Tenía un televisor y él miraba televisión de las 10 a las 12 de la noche. Supuestamente programación sana. Siempre decimos lo mismo, algo sano. Y no que las cosas sanas a veces se pudren. El día lunes él puso un clasificado en la prensa. Vendo mi televisor, tanto cuesta, es tal marca, tal capacidad. Y le dijo al Señor, si vendo el televisor hasta el sábado, alguien aparece a comprarlo, esas 2 horas que dedico a ver tele, las voy a dedicar a orar. Amén. Un buen negocio, ¿cierto? Amén. Ya se asustaron varios acá. Ah, no, yo no lo vendo, yo no lo vendo. No, no lo venda, pero apáguelo. Amén. Pasó hasta el viernes en la noche se acostó, después de mirar las 2 horas, 12 de la noche. Por lo visto no va a resultar cliente, así que sabroso. Sigo mirando mi tele y no tengo que ponerme en todo ese tema de orar. Que siempre somos facilistas. Amén. Error. El sábado muy temprano, 7, 8 de la mañana, la llamada. Usted es el señor David Wilkerson, usted es el que vende un televisor en tales condiciones y que cuesta tanto. Sí, cómo no, es acá. Espéreme que en 30 minutos estoy ahí, voy en un taxi, lo recojo y tiene su dinero. David dijo, me tocó orar. Hermano, la historia de David es fascinante, de pronto algunos la conocen. Dejó la congregación en el campo, encargó a alguien que se dedicara a ella y se fue a Brooklyn, se fue a Nueva York, se fue a Manhattan a trabajar con las pandillas, con los drogadictos, los criminales. Él falleció hace un poco más de un año en un accidente, ya tenía sus 80 años creo, pero se considera el pionero de la predicación en los lugares más difíciles de Nueva York. Amén. Y el que logró establecer mayor número de iglesias en los lugares donde prácticamente parecía imposible, pero lo hizo porque tenía el altar bien encendido. ¿Qué tiempo? Y aquí vamos a ser puntuales. Tranquilo, lo que les dije en su momento era en broma, porque si no mañana no me vuelven.
Vamos a ir resumiendo. ¿Qué tiempo dedica usted a traer leña al altar para que el fuego no se apague? Las disculpas se acabaron. Salomón dice que todo tiene su tiempo. Para todo hay espacio. Es cómo distribuir el tiempo. Amén. No lo digo por ufanarme, pero a manera de testimonio. A mí me ha funcionado por muchos años orar de 3 a 5 de la mañana. Amén, amén. Después me vuelvo a dormir. Eso sí, a qué hora me levanto no me pregunten. Es algo muy personal, ¿no? Hermanos, pero la oración debe ocupar un primer lugar. Amén. No digo que en la mañana sea el toque mágico, puede ser que funcione a cualquier hora, indudablemente. Pero hermanos, es cuando la mente está más tranquila, cuando hemos reposado, cuando hemos dejado una cantidad de cosas que se nos meten a la cabeza, hermanos, y nos concentramos y hablamos con Él, le damos gracias, lo alabamos, lo adoramos, nos quebrantamos, lloramos en su presencia. Amén, amén. Y el altar tiene fuego encendido. Gloria al Señor. Hermanos, no debería dar esa referencia, pero corresponde debido a lo que estamos viviendo, a este acontecimiento de estar con ustedes. La obra de Dios en este pueblo comenzó con fuego en el altar. Amén. Si alguna vez se apagó, o se extinguió, o se puso menos, no sé, ¿y quién soy yo para juzgarlo? Pero ese fuego, en mayor grado, menor grado, estoy seguro que ese fuego nunca se ha apagado. Siempre habrá habido alguien que ora. Gloria al Señor. Amén. Un mes antes de venir como obrero a este lugar, el Señor me dio un sueño, una revelación directamente. Yo veía una casa de paja, muchas piedras, troncos alrededor, una casa muy humilde, un buen grupo de personas oyendo la palabra. El Señor me tenía a mí allí predicando. Me desperté muy conmovido, me arrodillé toda esa mañana, en la madrugada, a darle gracias, pero no tenía idea de lo que eso significaba. Al mes siguiente ocurrió lo que les conté al principio. Fueron a mi casa, me comentaron, usted va para la obra, el pueblo se llama Abejorral. Y claro, aquí empezó a hacerse todo lo que correspondía. Y una de mis primeras visitas fue a Chagualal, a un lugar que, no sé si todavía lo llaman igual, La Coca. Amén. Y allá vivía la hermana Inés Torres. ¿Alguien la habrá conocido? Una ancianita. Amén. Amén. Y esa noche hubo un culto extraordinario. Yo estaba predicando y de pronto yo dije, yo ya vine acá, yo conozco este lugar. Era el sueño que el Señor me había dado. Amén. La casita de paja, las piedras, los troncos y la gente reunida oyendo la palabra. Amén. Hermano, esta obra no se inició con emociones superficiales, no se inició bajo programa humano. La base de esta obra es el poder de Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña según Filipenses 1 y el verso 6? Eso es clarísimo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el 2017? ¿2018? ¿Hasta que venga el pastor que Dios usó para iniciar la obra? No, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo.
Pero mientras eso sucede, necesitamos leñadores. Gente que ore, gente que dedique tiempo a la gratitud, a la alabanza, a la adoración, no con tiempo limitado. No estoy estableciendo que tienen que orar 1 o 2 o más horas, o que tiene que ser de rodillas, de pronto puede hacerlo sentado, de pronto recostado. La posición del cuerpo no es la que garantiza el éxito de la oración, es la disposición del corazón. Habrá alguien que quiera alimentar el fuego, cargar la leña para que el fuego no se apague. Si gusta, puede acercarse. Vamos a poner una notica musical allí muy suave. Vamos a entregar al pastor para que él siga ministrando. El Señor ahora puede hacer aquí cosas grandes. Romper cadenas, desatar yugos, quebrantar corazones, Gloria a Dios. disponer a un hombre o una mujer para perdonar a alguien que le ha ofendido, sacar una raíz de amargura de su corazón, porque el fuego encendido en el altar trae limpieza, trae renovación, trae purificación espiritual. Usted solamente comience a dar gracias. Una vez que da gracias, da alabanza. Y luego se concentra en la adoración y le ruega al Señor que Él derrame de su poder, de su gracia sobre su vida y la de toda su familia. El Señor está aquí para hacer maravillas en medio de su pueblo.